This meeting is being recorded. Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan bien? Sí, correctamente. Listo, buenas noches compañeros y docentes, espero se encuentren muy bien. Nosotros somos de la Facultad de Ciencias Humanas y Jurídicas, somos estudiantes de Trabajo Social de primer semestre y nuestro grupo está conformado por José Naranjo, Carlos Arturo Hernández Nieto, Laura Lorena González Botero y mi persona, Natalia Cano Morales. El día de hoy les estaremos socializando sobre el estado de bienestar social y el estado social de derecho y bienestar social. También les hablaremos sobre los índices, como lo son el índice de pobreza monetaria, el índice de pobreza multidimensional, el índice de Gini y los elementos de la pobreza. Por último, les hablaremos sobre las políticas sociales y sus enfoques. A continuación, les hablará nuestra compañera Pastora. Bueno, muy buenas noches a todos docentes y compañeros del club. Vamos a hablar de la pobreza en Colombia. La pobreza es la violencia tanto material como la pobreza generalmente se radica en muchas variables, como son el cual es un elemento, una variable el desempleo, la educación, la mala salud, la vivienda y la discriminación social. Son elementos básicos para que haya una pobreza en un estado o en un país. Bueno, tenemos que como pobreza, tenemos la pobreza monetaria, que es un índice que identifica las capacidades que tienen las personas, adquirir los ingresos personales con el costo para obtener la canasta familiar. Tenemos por el GANE que la pobreza monetaria a nivel nacional, con una gráfica actualizada de abril de 2022, tenemos que la pobreza a nivel monetaria a nivel nacional fue del 39,3%. En las cabeceras fue un 37,8% y en los centros rurales y rural disperso fue de un 44,6%, que siempre es la zona más afectada. Si vamos a la pobreza monetaria distribuida por departamentos o aclarada por departamentos, vemos que los departamentos más afectados son La Guajira, el Chocó y el Magdalena. Tenemos que en el 2020 teníamos una pobreza monetaria del 66,3% y en el 2021 tenemos que una pobreza monetaria del 67,4%. En el Chocó tenemos en el 2020 un 64,6% de pobreza monetaria y disminuye a un 63,4% en el 2021. En el Magdalena tenemos el 59,8% en el 2020 de pobreza monetaria y aquí tenemos que aumenta al 61,1% en el 2021. La pobreza multidimensional. Este índice mide múltiples carencias que hay en un hogar, tales como condiciones educativas, condiciones de niñez y juventud, salud, trabajo, condiciones de vivienda y servicios públicos. Tenemos por datos del DANES que la pobreza multidimensional a nivel nacional en el 2020 era del 18,1%.
a nivel nacional en 2020 era del 18,1%, en 2021 del 16,0%. En las cabeceras tenemos que era del 12,5% en el 2020 y en el 2021 del 11,5%, como lo vemos en pantalla. También vemos que, como siempre, los centros poblados y frontales dispersos son los más afectados por la pobreza, los más golpeados. En estos momentos de pobreza multidimensional tenemos que tenemos un 37,1% en 2020, aunque vemos que disminuyó. Para el 2021 teníamos un 31,1%. Por departamentos tenemos que los departamentos más afectados son Bichada, Guainía y Vaupés. En el 2020 tenemos que ver, en estos tenemos la fortuna de decir que disminuyó enormemente, bueno, sí, favorablemente para el 2021, ya que se vio muy afectada la pobreza y se incrementó gracias a la pandemia. Tenemos que en Bichada en el 2020 tenemos un 75,6% y en el 2021 disminuye el 64,8%. En Guainía tenemos un 65,9% en 2020 y disminuye en el 2021 al 57,3%. Y por último tenemos a Vaupés, que tenía un 65,6% y disminuye al 52,7%. Solamente digo estas tres ciudades ya que son las tres más afectadas. Bueno, el índice de Gini, los dejo con mi compañera Pastora. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bueno, el índice de Gini en Colombia nos arroja datos específicos. El índice de Gini se utiliza para medir la desigualdad en la distribución de los ingresos de un país. Mide la distancia entre la curva de Lorenz y la línea de distribución. El índice de Gini es un coeficiente creado por un ruso llamado Robert Gini. La curva de Lorenz es una gráfica que muestra la repartición de las utilidades en la población después de comparar la distancia entre estas. El coeficiente de Gini toma valores de 0 y 1, donde 0 corresponde a la igualdad absoluta y 1 a la desigualdad. O sea que el recurso está distribuido entre unos pocos, mientras que continúa la pobreza social. Muchas gracias. ¿Listo, Nati? Listo. Listo, compañeros, buenas noches. Profesor, buenas noches. Les voy a hablar sobre el Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho es una forma de organización política determinada a garantizar la realización integral de los derechos humanos, siendo la razón del ser del Estado. Esta organización adopta una estructura jurídica que somete a las instituciones a actuar para crear condiciones sociales óptimas que permitan a los ciudadanos disfrutar de esos derechos y de tener una igualdad y una vida digna. En cuanto a la congruencia o no entre los propósitos del Estado Social de Derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los colombianos, hay una relación estrecha, ya que tienen como propósito velar por los derechos de las personas y suplir necesidades básicas. Las políticas tienen buenos enfoques, pero digamos que están mal distribuidas, ¿cierto? Las personas más vulnerables son las más golpeadas por la pobreza, por la falta de acceso a la educación, a la salud, a un empleo digno. Digamos que es muy visible como el abandono en estas comunidades. No han sido, las políticas públicas no han sido bien ejecutadas, pero digamos que los mismos gobiernos se encargan de robar los recursos que son destinados a mitigar la pobreza y pues las ayudas que se supone que deben llegar a ellos. Entonces esto genera menos oportunidades de ayuda pues para las personas más vulnerables. Juan Carlos. Carlitos tiene el micrófono apagado.
Las políticas sociales en Colombia. La política social es una rama de la política que se ocupa de buscar poblaciones con problemáticas sociales derivadas de la pobreza, dada por la falta de oportunidades laborales, el no tener acceso a la educación, entre otras. Estas surgen por la necesidad de que los ciudadanos pueden tener acceso a una educación, a servicios de salud, vivienda y empleos dignos. Todos tenemos derechos a que se nos trate con igualdad de condiciones sin importar el estrato socioeconómico. Su fin es buscar recursos y medios para solucionar estas situaciones. Su objetivo es generar bienestar en las poblaciones con más carencias. El Departamento Nacional de Planeación es el encargado de orientar las acciones para que los gobiernos articulen y coordinen las políticas públicas. El listado de las personas beneficiadas se obtiene mediante una puntuación originada por medio de encuestas a la población. El puntaje se mide de 0 a 100, donde 0 se da a personas en absoluta pobreza y 100 a personas sin necesidades especiales. Bueno, tenemos que los enfoques están divididos en 4, sectoriales, en ciclo vital, las poblaciones y la inclusión social. En los sectoriales tenemos que está la salud, la educación, la cultura, los deportes, el medio ambiente, el empleo digno y la seguridad alimentaria. En el ciclo vital tenemos que está de primera infancia, adolescencia, juventudes y el adulto mayor. También tenemos que se atienden a poblaciones afros, indígenas, raizales, palenqueros, víctimas del conflicto armado y personas en condición con discapacidad. También en la inclusión social tenemos que se crearon instituciones para ayudar, para brindar una ayuda, y como lo son prosperidad social, bienestar familiar y unidad de víctimas. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros.